Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy al viaje en el tiempo. Un capítulo anterior nos llevaba hacia la necesidad comparada entre culturas de inventar el tiempo. Recordar que para Occidente el tiempo era movimiento, para China es un yin y un yang. Y hoy nos vamos a ir hacia un tiempo actual, en una comparativa entre lo que era el mito en épocas anteriores, hace muchísimos años, y la interpretación que hacemos del mito en la actualidad. Para ello vamos a utilizar mucho la psicología transpersonal y ver los nuevos paradigmas. Es cierto, no hay ninguna duda, que con el tiempo esa relación con lo sagrado, por lo menos vía textos, porque yo tengo dudas en cuanto a la sociedad, porque lo que había era mucha religión. Cuando surgieron las religiones, como decía, el tránsito entre esa visión sagrada y la actualidad, sobre todo yo diría que desde el final de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad ahora tenemos otros dioses, otros mitos sociales, mitos espectáculo, se ha diluido. Eso no quiere decir que todavía haya mucha gente, muchos miles de millones de personas, digo miles de millones de personas, asociados o pertenecientes a religiones, culturas esotéricas. Hasta el mismo chamanismo pierde su sentido cuando hoy en día escuchamos el chamán de ciudad. ¿Cómo ser un chamán de ciudad? Y cosas de ese tipo. También pseudo-religiones, guías espirituales de todos los colores brotan como setas. Cuenta Jung que todas las épocas anteriores a la nuestra creían en dioses de una u otra forma. Épocas anteriores son épocas de hace por lo menos 200, 300 años hacia atrás, de ahí hacia atrás. Creían en dioses de una u otra forma. Solo un empobrecimiento sin precedentes en el simbolismo nos permitió descubrir a los dioses como factores psíquicos, es decir, como arquetipos del inconsciente. Es decir, en lo sagrado antiguo no había una psicología de las características personales humanas de los dioses. Envidia, celos, poder, todas esas cosas. Se veían desde otro lugar. Esto no quiere decir ni mucho menos que esas épocas anteriores fueran tan magníficas y estuvieran llenas de espiritualidad. Pues no. Pero sí que es importante que al cuestionar y preguntarnos desde otro lugar hemos descubierto, se nos han abierto los ojos, incluso con esa pérdida de espiritualidad que llama Carl Jung, a las características verdaderas de los dioses. Quizá como respuesta a la disonancia entre nuestra necesidad innata de significado y el materialismo secular de nuestra época, cada vez más personas se han visto empujadas a buscar sustento espiritual en un amplio abanico de fuentes lejanas. El traspaso, por ejemplo, y la potenciación del budismo que tiene en Occidente fue abanderado número 1. Se deja el cristianismo, el catolicismo y se va de cabeza al budismo. De esto ya he hablado bastante. Cometiendo los mismos errores que cometimos todos al aceptar y comulgar con ruedas de molinos con el catolicismo, historia de los infiernos, historia del papado, la iglesia, teocracias. Son teocracias, amigos. Teocracias. Es un ejemplo bastante claro de eso. La enfermedad espiritual colectiva del mundo occidental, yo diría que la enfermedad mental, la salud mental, moderno, pero no de aquí, de todas partes, pero como que en el mundo occidental se ve más claro porque se habla mucho de ello, ha impulsado la búsqueda de visiones del mundo y mitos alternativos.
extendiéndola a las filosofías y religiones orientales, como el budismo, el taoísmo o el hinduismo, el chamanismo. Últimamente, la psilocibina. En los últimos 10 años, en la segunda mitad del siglo XX, las afluencias de ideas orientales en el mundo occidental suscitó un gran interés que fue en su aumento. Lo que acabo de contar hace un momentito. Mucha gente, desilusionada ante lo que veía como palabras vacías en las enseñanzas de la Iglesia, abrazó con entusiasmo la sabiduría mística de Oriente, con su promesa de una iluminación, de unas experiencias espirituales individuales. No solamente era una sabiduría del Oriente, vía el budismo o el hinduismo o el taoísmo, también del rollo de los gurús como setas por ahí, por la India y no India, los motivadores personales, gringos, no gringos, de todos los colores. Hay un hastío por agotamiento, porque de repente empezamos a darnos cuenta que todo lo que nos han contado a nivel cultural, económico, material, hacer, educarse, no es lo que nos decían. Digamos que no hay sitio para todos. La tarde hay que repartirla en más pedacitos y no se quiere repartir en más pedacitos. O si se reparte en más pedacitos ya no es lo mismo a lo que pretendíamos, porque hay que compartir. También es cierto que otros elementos, como Jung, por ejemplo, como Joseph Campbell, adoptaron una postura más crítica. Más crítica significa de preguntarse. No podemos, advertían, volver a la mitología antigua porque no dispone de las herramientas adecuadas para afrontar el desafío particular de lo moderno. Tampoco el mundo cristianizado debería importar una mitología de otra cultura para reemplazar a la propia, pues con frecuencia, como se ha señalado, se opone al carácter esencial de la civilización occidental, con su humanismo racional, su individualismo democrático, su ciencia y su tecnología, y muy especialmente su elevado énfasis en el valor, la libertad y la autonomía del principio del yo, el ego. Aunque Occidente puede mirar hacia la gran sabiduría de Oriente en busca de guía e instrucción sobre los misterios de la psique y el espíritu, de la mente, cómo usar la mente, el desafío espiritual único de nuestra época exige una solución propia que dé una respuesta adecuada a los tiempos modernos y al contexto occidental en el que ha surgido. Y tanto Jung como Campbell no hablan en ningún momento de no entender o comprender o leer o acercarse a esas culturas, ni mucho menos, para nada. De hecho, se las han leído todas, han participado de todas. Lo que identifican son unas herencias culturales diversas de las cuales se puede permear, se puede uno hacer sincrético, es decir, coger de aquí, coger de allá. Pero cuando cambiamos los cromos, que por cierto nunca han sido buenos, ni uno ni nosotros, porque no nos hemos preguntado, la cosa se lía un poquito más. Lo que se necesita, por tanto, es una síntesis de estas perspectivas y no importar una religión ajena como nueva mitología colectiva. En la sociedad globalizada moderna, en la que casi nunca, o en la que casi ninguna parte del mundo está libre del contacto con los valores occidentales, ni del impacto transformador de la ciencia, la tecnología y el comercio, las viejas divisiones entre Oriente y Occidente tienen una importancia considerablemente menor que en el pasado. Es sintomático de este cambio el hecho de que a lo largo del pasado siglo comenzáramos a ver un intercambio fructífero entre los conceptos filosóficos y las prácticas religiosas orientales y las tradicionales espirituales y científicas occidentales. El Tao de la física, por ejemplo.
de Capra. Los diálogos entre Oriente y Occidente, así como entre las perspectivas modernas y premodernas, han contribuido significativamente a una visión del mundo, aún embrionaria, pero que poco a poco gana impulso y coherencia. Compartir. De hecho, vamos a ver una cosa sencilla. Dentro del caos en el que vivimos, los países donde más justicia social y económica existe, más allá de lo que pase, es sin duda, no tengo ninguna duda, Europa. No meto ni a Estados Unidos. Repito, no meto ni a Estados Unidos. Porque básicamente toda América, de arriba a abajo, anda sobre ascuas de fuego, quemándose. Toda. El ejemplo de democracia, los mejores del mundo, pues bueno, no tenemos nada más que ver lo que pasa últimamente. 2 intentos de pim pam pum, cohetes en el cielo a un expresidente, más todo lo que pasa ahí. Pero si agarramos México, Venezuela, Argentina, lo que os dé la gana, donde la gente sale corriendo, nos dice mucho. África, ni hablemos. India, China, Pakistán, Vietnam, lo que queráis. Por lo tanto, algo funciona bastante bien en esta Europa, y luego puede haber quien quiera decir lo que quiera, ya, pero nos invadieron, todas esas cosas, perfecto. Algo se debió hacer bastante bien para que eso ocurra y sea así. Incluido el tratamiento de las religiones. A mayor progreso económico, por cierto, menor número de sectas, menos poder de las religiones. Es cierto que se cambian un poquito los papeles, y Occidente no creo que sea un ejemplo de eso, sino que sea un ejemplo de materialismo brutal. Más nos preguntamos. A mayor hambre, a mayor necesidad, más aparece el factor Dios, dioses, ayuda, iglesias, gurús, sectas, lo que quieras. En esos diálogos entre Oriente y Occidente, a la vanguardia de este desarrollo se encuentra la sorprendente afinidad entre algunas de las nociones de la física moderna y la filosofía mística del mundo, tanto oriental como la occidental, la cuántica. El físico, como ya comenté antes, Fritjof Capra, es uno de los pioneros de esta emergente visión del mundo integrada, a la que él llama el paradigma ecológico. Según explica, el paradigma ecológico se apoya en la ciencia moderna, pero hunde sus raíces en una percepción de la realidad que va más allá del marco científico y que es consciente de la singularidad de toda vida, de la interdependencia de sus múltiples manifestaciones y de sus ciclos de cambio y transformación. En un giro radical respecto a los modelos científicos dominantes en los últimos 300 años, basados en la física newtoniana, la aparición de la teoría de la relatividad y la teoría cuántica en el siglo XX arrojó serias dudas sobre los supuestos más esenciales en los que se fundan la física clásica y el determinismo mecanicista, lo que ha suscitado una aguda sensación de crisis entre los físicos. En vez de una concepción del universo en la que partículas materiales inertes que existen en un espacio vacío se desplazan mecánicamente, impulsadas por fuerzas externas de acuerdo con las leyes newtonianas del movimiento, el universo se concibe como una totalidad compleja, interconectada, de manera intricada y interdependiente, lo cuántico. Por cierto, la física newtoniana clásica sigue existiendo y funciona de puta madre, pero vale para lo que vale.
Estos desarrollos revolucionarios de la física, que han demostrado las limitaciones del determinismo mecanicista y puesto en tela de juicio el concepto tradicional de la objetividad científica, abrieron posteriormente el camino a un nuevo paradigma de la ciencia que enfatiza el holismo, el organicismo, la causalidad compleja, las teorías del campo, las conexiones no locales y el papel participativo del observador científico en el modelo del fenómeno que se está investigando. No solamente el papel participativo, sino la influencia que tiene en la observación. Capra decide llamar ecológica a esta perspectiva en reconocimiento a la conexión profunda que se observa entre la vida humana y el mundo natural. De acuerdo con el paradigma ecológico, estrechamente alineado con la corriente que el filósofo Arne Naes denomina ecología profunda, los seres humanos no solo se relacionan con el entorno a través de sus interacciones externas con el mundo, como ejemplificaba la ciencia newtoniana, sino también a través de su relación interna con dicho entorno. Según este punto de vista, la verdadera esencia de algo, incluso su existencia, se constituye en realidad por sus diferencias o diferentes relaciones con otras cosas y por el contexto en el que existe. Para algunas personas, conmovidas por el daño atroz causado a la biosfera y por la trágica situación de muchas especies que últimamente se han visto empujadas al borde de la extinción, esta clase de perspectiva ecológica se ha convertido en su primera preocupación espiritual, sin duda como forma de compensar la ultramundanidad del cristianismo ortodoxo, que a ojos de mundos o de muchos tiende a abandonar totalmente el mundo natural en favor de la anticipación de la vida celestial en el más allá después de la muerte. Es decir, que hay una pérdida de conciencia con lo que ocurre en el planeta y con lo que hacemos. Yo no sé si en cuanto a la ecología puedo estar de acuerdo incluso con las personas que han desarrollado un estrés climático. Lo que sí que entiendo, y no necesito mucha explicación, es que el sistema en el que vive el mundo, de producción, de trabajo, de producción, de trabajo, de necesidades creadas por el comercio y la industria, es insano. Que los mares están contaminados de plástico por el ser humano. Sí. Yo no sé si eso, más otras cosas, llegan a generar un problema, no lo sé porque lo desconozco, y como hay científicos que cuentan una cosa y cuentan otra, no tengo la base, la información para tomar una decisión. Pero sí, sin duda, lo que sí que sé es que la naturaleza, nuestra Tierra, el planeta, se ve afectado, por ejemplo, con los plásticos. Nos quejamos de papel, de plásticos, pero solo hay que ver el monto diario de plástico y papel y contaminación que utiliza Amazon. Y Amazon es Amazon, ¿por qué es Amazon? Amazon es Amazon porque tú y yo, incluidos los que tienen síndrome climático, compramos. ¿Cómo? Sí, miles de billones. Y compramos muchas veces cosas que son innecesarias, porque nos han creado una necesidad. Sin esa necesidad, la economía, conforme nosotros la conocemos, no existiría. Porque esa es la economía, por cierto, del crédito. Eso es otro mito también. Está claro que cualquier perspectiva espiritual contemporánea viable debe tener en cuenta no solo la dimensión trascendente del espíritu, sino también la inmanencia del espíritu en la naturaleza. Lo que pasa es que hablarlo en estos términos suena como de repente en el colegio vamos a hacer un curso de espiritualidad, toda perspectiva espiritual que salga. Yo cuando digo ya así me entra la puta risa, lo digo de verdad, hable quien lo hable. Es un trabajo personal de conciencia y en esa conciencia entra pues lo que acabo de decir.
Conciencia de mi vibración, conciencia de mi compra. El mundo injusto, pero el balón de fútbol lo han hecho en Pakistán unos chiquitas, ¿qué tal? De 10 años. Sí, chicos, sí, pues todo, Nike, Apple. Esto es querer organizar el sistema espiritual. El sistema espiritual tiene que tener una perspectiva contemporánea viable para tener... Hostia, de verdad. Por eso yo me encuentro tan a gusto y me da mi vitamina Krishnamurti, de verdad. Me da vitamina Krishnamurti. Fijaros, hasta el otro día, revisando los textos de David Hawkins, que me encantan, el mapa de la conciencia, hay cosas que no veo. Que no veo. En lo que cuenta. En cómo cuenta él que vibran ciertas cosas, no lo veo. Más allá de que me fascine su mapa de la conciencia y su historia de vida. En su reconocimiento de la unidad subyacente bajo la diversidad superficial, así como su veneración de la naturaleza misteriosa de la realidad, que trasciende todo intento de conceptualización, el paradigma ecológico del que habla Frijo Capra se fundamenta en cierta perspectiva mística y panteísta. De hecho, se ha sugerido que el paradigma ecológico da soporte a algunas de las apreciaciones centrales de la filosofía perenne, un cuerpo de verdades espirituales comunes a todas las religiones, cuya autoridad deriva de la experiencia directa de los místicos de varias tradiciones religiosas en diferentes culturas a lo largo de la historia. La filosofía perenne la podéis encontrar en la obra de Aldous Huxley, quien en 1945 escribió un libro titulado La filosofía perenne, con la intención de recopilar todas aquellas obras que lo definen y representan a lo largo de la historia y de la diversidad de culturas y tradiciones. La filosofía perenne fue un término utilizado muchas veces por Leibniz, a un sustrato que trasciende la categorización y el racionalismo discursivo, lo cual no es impedimento como para que no podamos apuntar 3 leves indicios a los cuales remitirnos. 1. Sería, en primera instancia, la metafísica que descubre el velo de lo aparente y nos muestra la divinidad en la vida, en el pensamiento y en el trasfondo del mundo material. 2. También sería la psicología que nos rescata del alma nuestra cada vez más escondida en su esencia divina. Y 3. También en la praxis, aquella ética que reduce todo empeño a uno solo, la hermenéutica y la gnosis. La hermenéutica siendo el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. Y la gnosis es un conjunto que viene de ideas y sistemas que vienen del gnosticismo, siglo I después de Cristo. Y entrando también aquí lo que se denomina la inmanencia, que es una filosofía que califica a toda aquella actividad que pertenece a su ser y la trascendencia del ser. Eso es la filosofía perenne. Como ha demostrado el trabajo de Capra, cuando la ciencia se aproxima al umbral de lo que se puede conocer como certeza, sus descripciones de la naturaleza de la realidad empiezan a guardar un parecido asombroso con las que aparecen en la literatura mística de la filosofía perenne. Por cierto, recordaros que la obra de Capra se llama El Tao de la Física. Sin embargo, el resultado del acercamiento entre la nueva ciencia y las tradiciones místicas no ha sido la mera defensa y apoyo crítico de la filosofía perenne como una verdad universal, sino más bien la propuesta de ciertas modificaciones y cualificaciones importantes. Una de las más significativas
es la aplicación del pensamiento evolutivo moderno a la sabiduría intemporal de las enseñanzas místicas, promoviendo el punto de vista de que la odisea espiritual de la humanidad se produce en un universo que evoluciona de manera creativa y adopta diferentes formas a medida que se vuelve más complejo. Para algunos pensadores, como Hegel, de Hegel no he hecho nada, pero de Talleyrand de Chardin sí, la reflexión sobre la dirección del proceso evolutivo ha revelado la realidad de la grandiosa culminación espiritual de la evolución. Un punto omega o absoluto que atrae hacia sí al universo en una megasíntesis unificada de la multiplicidad y la diversidad de todas las cosas. Fijaros que en este contexto, que está siendo un poquito intelectual, estamos estudiando diferentes culturas, asociaciones, quieren organizar estos pensadores, que está muy bien, a mí me gusta, Fritjof Capra me encanta. ¿Cómo funciona esto cuando, y esto es lo que aparte que me encanta de Oriente, cuando utilizamos los entrenamientos mentales, por ejemplo, el Loyong, cuando utilizamos, por ejemplo, el Tratado del Miedo y la Tensión y el Autodesarrollo de Antonio Blay Fontcuberta, todo esto desaparece. Todo esto que os estoy contando, que es, yo diría, cultura, iba a decir cultura general, pero no es cultura general, cultura que pasa, que han dicho, como piensa Occidente, más o menos, sin entrar en muchísimo detalle. Tiene mucho, un poquito de mucho pensamiento. No es tan fácil de entender como cuando habla Antonio Blay Fontcuberta. ¿No? Está tratando de integrar cosas. Está yéndose más allá del individuo. Está yéndose hacia lo colectivo, la sociedad, de la que hablamos el otro día. En la autorrealización y en el miedo, lo humano, lo individuo y lo colectivo. ¿Qué pasa? El individuo se frustra, no puede sacar lo que quiere sacar, lo tiene que sacar, porque si no lo saca, depresión, castigo, enfermedad. Y aquí, donde yo creo que hay un gran avance en esta manera de entender, está la psicología transpersonal. Que surge en parte del encuentro entre la religión oriental, pero no religión como tal, como nosotros entendemos, pensamiento oriental, diría yo, y la psicología occidental, emprendiendo una investigación, descripción y explicación de la dimensión espiritual de la experiencia humana, independientemente de las interpretaciones doctrinales de religiones concretas o pseudo-religiones. Y sí, y aquí nos encontramos. Desde el cambio del siglo XIX al XX, desde el cambio del siglo XIX al XX, las ideas de numerosos pensadores e investigadores influyentes, desde William James, Richard Bucke, Evelyn Underhill, Carl Gustav Jung, Aldous Huxley, Roberto Asayoli, fantástico, Alan Watts, otro que me encanta, han contribuido significativamente a la aparición del movimiento transpersonal. En épocas más recientes, la psicología transpersonal comenzó con los trabajos pioneros de Abraham Maslow, Stanislav Grof, un genio, Ken Wilber, guapa, otro. Es innegable que la búsqueda moderna del significado espiritual del individuo tiene una orientación mística y estos pensadores han satisfecho esta necesidad. Por cierto, en Stanislav Grof, en Ken Wilber, la psilocibina y otros es campo de estudio también. Y vaya campo de estudio. En resumen, queridos amigos, este campo de lo mitológico, si es que existe ya, yo creo que pertenece sobre todo, o los que lo han rescatado, desde un lugar nuevo, fascinante, cuestionador,
de potenciación de la mente, del uso de nuestras energías, de 3 cosas: la atención, la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Todo eso con esos 3 puntos, que otra gente los define de otras maneras, te puedes saltar a la torera todo el entramado cultural, de asociación, de poder, de estructuras, de reverencias, de gurús, de todo. No hace falta nada de esto, sinceramente. Ahora, sí, que me parece interesantísimo, bueno, yo lo he hecho, muchos más lo habéis hecho, las prácticas que podemos poner en marcha para ir destapándonos y encontrándonos. Yo, sinceramente, os recomiendo cualquier obra de esos autores que acabo de nombrar. El Tao de la Física, de Frídrich Capra. Brian Swimme, que es un cosmólogo. Joseph Campbell, Abraham Maslow, Stanislav Grof, Ken Wilber, Jung, Huxley, Asayoli, Claudio Naranjo, otro, Alan Watts, Richard Burke. Entrad ahí y veréis, entrar y veréis, como dicen aquellos. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día, queridos amigos. Estamos aquí para revisar cosas, para soltar, para no caer en pérdidas de tiempo, sinceramente. Porque a nosotros lo que nos interesa sin duda, es lo cotidiano. Sin duda. Es donde nos ejercitamos. Es donde escribimos el mapa, donde escribimos nuestro mapa, donde empezamos a crear el mapa del tesoro, nuestro tesoro, que gira un día, que tiene rectas, que sube, que baja. Es el mapa de la duda, el mapa del amor, el mapa donde no haya otro castigo, el mapa, como decía el otro día Antonio Blay, en el que no metemos nada negativo, no le permitimos ni un pensamiento negativo. Sí, en el mapa donde acabamos con la frustración. Y claro, imaginaros, la primera vez que alguien oye meditar y le enseñan a meditar, puede flipar con la meditación. La primera vez que a alguien le enseñan cómo hacer una respiración holotrópica, que puedes tener estas visiones, puedes flipar en colores, por supuesto. La primera vez que decides, porque también eres un atrevido, una atrevida, hacer un viaje de psilocibina espiritual, flipas en colores. Por lo tanto, hay que estar abierto a muchas cosas. ¿Para qué? Porque es lo desconocido, todo eso nos da miedo. ¿Será una secta? ¿No será una secta? Lo que tú quieras. Y cuando entiendes que eso, alguien, por cierto, amigos, alguien lo hizo por primera vez solo o sola. Alguien. ¿O es que pensáis que había un señor aquí y una señora que tenía un manual de meditación, vipassana? Alguien lo creó, ¿no? ¿Y por qué lo creó? Porque lo probó antes, porque se le ocurrió. O la respiración holotrópica, ¿por qué? Venía con un manual, se lo regaló Buda. Pues no, porque se puso a pensar. Y lo de las setas, ¿por qué? Pues porque la probaron. ¿Cómo? Porque la probaron, seguramente sin saber lo que era. Y dijo, hostias, ¿qué pasa aquí? Pues así es como van las cosas. Pero como hemos entrado en un mundo en el que para hacer una cosa necesitas tener, por ejemplo, en estos estudios de psilocibina necesitas los que lo hacen así como organizadamente, son respetables, el médico, el psiquiatra, el hospital, la enfermería, la UBI preparada, pues te pasa algo, es como de risa, de madre mía de Pilar, madre mía tronco. En otras épocas no había nada de esto. Pero somos miedosos, se nos ha metido el miedo por todas partes. Por todas partes. Cuidaros mucho, os envío un abrazo, hasta mañana.